Mis padres me echaron de casa pero no saben que todas las propiedades están a mi nombre. Esto es tan surrealista que necesito contarlo con lujo de detalles. Para contexto, me llamo Pablo, tengo 24 años, y desde los 18, técnicamente, he sido el dueño secreto de todo lo que mi familia cree suyo. Mi abuelo paterno no era un hombre cualquiera. Era de esos tipos que, aunque humildes, trabajó desde cero hasta construir un pequeño imperio, la casa familiar, una enorme de 2 pisos, un departamento en la playa, que usábamos en vacaciones, y un local comercial en una zona buena de la ciudad. El problema era mi papá. Siempre fue irresponsable. Gastaba dinero en tonterías, cambiaba de trabajo cada año y hasta tuvo deudas que mi abuelo terminó pagando. Mi mamá no era mucho mejor, vivía de apariencias, comprando cosas caras para presumir en redes sociales, aunque detrás de cámaras mi abuelo era quien mantenía todo. Cuando cumplí 15 años, mi abuelo me empezó a llevar a sus reuniones con el abogado. Tú no eres como tu padre, me decía. Al principio no entendía por qué, pero luego me enteré de que él ya había decidido que, cuando muriera, todo quedaría a mi nombre. No quería que mi papá lo vendiera todo en 2 meses o lo perdiera en malos negocios. El día que murió, yo tenía 18, el abogado me citó en privado. Mis padres estaban demasiado ocupados organizando el funeral y discutiendo por quién se quedaría con qué, como para preguntar detalles legales. Ahí me enteré, la casa de ellos era mía. El departamento en la playa era mío. El local comercial, que alquilaban a una cadena de cafés, estaba a mi nombre. El abogado me aconsejó no decir nada. Si lo saben, te presionarán para vender o firmar cosas. Espera a que seas mayor y estés seguro. Seguí su consejo. Mis padres asumieron que las propiedades quedaron en un testamento compartido y siguieron viviendo como si nada. Todo iba bien hasta hace un año, cuando mi papá perdió otro trabajo y empezó a obsesionarse con que yo debía aportar más. Cobrábamos $25,000 al mes por el local, dinero que yo guardaba en una cuenta aparte, pero ellos creían que solo eran 15,000. El abogado ayudó a maquillar los números. Hace 2 semanas, mi papá me exigió que empezara a pagar renta por vivir en su casa. Le dije que no, que yo ya ayudaba con gastos. Se armó un escándalo, no fue solo una discusión cualquiera. Fue el estallido de años de tensión acumulada, y todo pasó justo cuando mi papá decidió que era buen momento para jugar al jefe de familia. Esa noche, mi papá llegó borracho, como casi siempre. Se sentó frente a mí en la sala, mirándome con esos ojos inyectados de sangre, y soltó: ya es hora de que dejes de ser una sanguijuela. A partir de hoy, me pagarás 5,000 pesos al mes por vivir aquí. ¿O te largas? Yo le respondí: no voy a pagarte renta por una casa que no es tuya. Error. Eso lo hizo explotar. Se puso de pie tan fuerte que tiró la mesa de centro. Gritando dijo: ¿cómo te atreves a decir eso? Esta es mi casa, yo pago todo aquí. Mentira, mi mamá entró corriendo, pero en vez de calmar las cosas, se le unió al ataque. Siempre has sido un malagradecido. Tu padre se mata trabajando y tú no aportas nada. Otro dato curioso: mi padre trabajador lleva 3 meses sin empleo. Yo le di un golpe bajo, reaccionando a sus insultos y agresiones: eres un parásito. Aquí fue cuando las cosas se pusieron feas de verdad. Papá, si no te gusta, lárgate. Nadie te va a extrañar. Mamá, sí. Ya estás grande, resuélvelo solo. Yo me quedé quieto, mirándolos. ¿En serio me estaban echando de mi casa? ¿Seguro que quieren que me vaya? Papá, escupiendo: claro que sí. Esta casa es mía, y decido quién se queda. Mamá, gritando: ni siquiera te mereces tus cosas. Sácalo todo o lo quemo. Y así, con maldiciones y amenazas, cerraron la puerta detrás de mí, sin saber el poder que acababan de activar. El portazo resonó como un disparo. Me quedé parado en la calle, con solo mi mochila, donde metí mi laptop, documentos importantes y el título de propiedad que siempre llevo escondido. No iba a pedirles nada. Pero antes de irme, escuché a mi papá gritar desde adentro: que se muera en la calle, maldito ingrato. Mi mamá,
siempre dramática, añadió, ni siquiera llores por él, se lo buscó. Sonreí. Por primera vez en años, me sentí libre. El primer movimiento, llamada al señor Mendoza. Sentado en un café a 2 cuadras, marqué al abogado. No me contestó, me mandó un mensaje, ya sé lo que pasó. Ven a mi oficina y trae los documentos. Tomé mi café tranquilo sabiendo que todo lo podía solucionar, esta calma que no sentí durante mucho tiempo, volvió a mí y solo podía pensar, ¿al fin se hará justicia? El señor Mendoza no era cualquier abogado. Este hombre había preparado esto por años. Tenía grabaciones de mi abuelo, documentos sellados por notario y hasta testigos que confirmaban que mis padres nunca habían sido dueños de nada. El despacho del señor Mendoza olía a madera noble y café cargado. Las paredes estaban forradas de estantes repletos de expedientes polvorientos, algunos con etiquetas. Me hizo sentarme frente a su monumental escritorio de roble mientras servía 2 tragos de un whisky añejo. El señor Mendoza no era cualquier abogado. Este hombre había preparado esto por años. Tenía grabaciones de mi abuelo, documentos sellados por notario y hasta testigos que confirmaban que mis padres nunca habían sido dueños de nada. Tu abuelo y yo planeamos esto desde que tenías 15 años, comenzó, pasándome una carpeta gruesa. Sabía que tarde o temprano, tu padre haría algo así. Dentro de la carpeta estaban los documentos que lo cambiaban todo. El testamento oculto, una versión no registrada públicamente, donde mi abuelo dejaba claro, mi hijo, mi padre, no heredará ni un ladrillo. Todo es para mi nieto Pablo firmado ante 3 testigos, uno de ellos, un juez retirado. Grabaciones de audio, Mendoza, si mi hijo toca esa casa, quiero que lo arruines, voz de mi abuelo, débil pero firme. Papá, esa propiedad es mía por derecho. Mi padre, borracho, gritando hace años. Facturas fantasma, mis padres creían que pagaban los impuestos de la casa, pero en realidad el señor Mendoza los cubría desde una cuenta secreta, acumulando pruebas de su negligencia. La confesión más fría. El abogado encendió una grabadora. Era mi abuelo, tosiendo, en sus últimos días, niño, perdón por esto, pero tu padre es un lobo. Si no le pones un bozal, te devorará. Mendoza te protegerá. Yo, con los puños apretados, ¿por qué no me lo dijiste antes? Mendoza, sirviéndose otro whisky, porque tenías que vivirlo. El abuelo quería que vieras con tus propios ojos quiénes son. De un cajón con llave, sacó un sobre. Adentro había fotos de mi padre recibiendo sobornos de un contratista usando dinero del alquiler mío. Extractos bancarios de cuentas offshore a nombre de mi madre, para comprarse su casa en Miami, un informe privado que detallaba cómo planeaban convencerme de firmar mi herencia tras graduarme. Elegí el momento perfecto, murmuró Mendoza. Ahora tienen las manos vacías. Y tú tienes todo el poder. Antes de salir, me entregó un teléfono quemado, asterisco llama al 55. Solo di, el águila vuela al amanecer. Es un contacto que asegurará que nadie interfiera con el desalojo. La sonrisa que me devolvió no era humana. Era la sonrisa de un hombre que había destruido imperios familiares antes de almorzar. El desalojo, o como mis padres aprendieron que el karma existe, el reloj marcaba 7 de la mañana cuando sonó el timbre de mi casa. Mis padres, segaramente desvelados por el pánico, abrieron la puerta y se encontraron con un oficial de juzgado con gafas de sol y documentos en mano. 2 guardias de seguridad contratados por el señor Mendoza, por si mi papá intentaba algo estúpido. Y yo, detrás de ellos, con un café en la mano y una sonrisa tranquila. Tienen 10 minutos para recoger lo básico. El oficial fue claro, por orden judicial, deben desalojar la propiedad inmediatamente. Cualquier resistencia resultará en arresto por ocupación ilegal. Mi mamá palideó. Mi papá, en un último acto de dignidad patética, gritó, esta es mi casa. Llamaré a la policía. El oficial no se inmutó. Sacó su radio, jefe, confirme la orden de desalojo en esta dirección. Una voz respondió, confirmado. Propiedad registrada a nombre de Pablo.
Procedan. Mientras mis padres corrían como cucarachas bajo la luz, recogiendo fotos y joyas, todo lo demás era mío legalmente, yo hice algo inesperado, entré a su habitación y abrí su caja fuerte. La combinación era el cumpleaños de mi abuelo, cosa que ellos nunca adivinarían. Allí dentro estaban los ahorros secretos de mi mamá, $5,000 en efectivo. El reloj Rolex de mi papá, que perdió hace años. Un USB con documentos falsos donde intentaron transferir la casa a su nombre. Lo guardé todo. No por el dinero, sino como prueba para el próximo movimiento. Mi papá se plantó frente a la puerta, rojo como un tomate, gritando, ni un paso más. Soy el dueño y llamaré a mis contactos. El oficial solo levantó una ceja y mostró las escrituras otra vez. Señor, si no se mueve, seré obligado a arrestarlo por obstrucción a la justicia. Mi mamá se tiró al suelo abrazando una lámpara cara, que, por cierto, también era mía. Me arrastrarán antes de dejar mi hogar. Llamen a la prensa. Uno de los guardias casi se ríe. El otro empezó a grabar con su celular. El señor Mendoza lo había instruido, documenten todo. Mi papá, viendo que el oficial sacaba a las esposas, cambió de táctica, esto es un secuestro. Mi hijo me amenazó con armas. Yo, desde la puerta, levanté las manos vacías. Oficial, revise mis bolsillos si quiere. Solo traigo las llaves de mi casa. El guardia que grababa amplió el zoom hacia mi llavero, con el logotipo de la playa, donde ya estaba viviendo. Al ver que el drama no funcionaba, mis padres empezaron a empacar como ladrones en la noche. Mi mamá metió cubiertos de plata en su bolso, registrados en el inventario de mi abuelo, por cierto. Mi papá intentó desatornillar el TV de la pared, hasta que el guardia le dijo, eso queda. Es parte de la propiedad. Gritaban entre ellos, llévate las joyas. Cállate, necesito el portátil. Mientras salían cargando bolsas de supermercado llenas de sus cosas, yo les alcancé un sobre. Dentro de él había una foto de mi abuelo, sonriendo, en su escritorio. Una copia de la cláusula del testamento que los desheredaba. Un USB vacío, simbólico, porque el verdadero ya lo tenía yo. Mi papá lo tiró al suelo. Mi mamá rompió la foto en 1000 pedazos. El oficial suspiró, tienen 24 horas para recoger el resto. Mañana cambiamos las cerraduras. Actualización 1, 24 horas después del desalojo, cambié todas las cerraduras de mi casa y puse cámaras de seguridad. Mis padres, ahora viviendo en un motel barato, intentaron todo para recuperar algo de poder y fracasaron espectacularmente. Las siguientes 72 horas fueron una espiral descendente para mis padres y cada movimiento que hicieron solo empeoró su situación. Sin la casa, sin el alquiler del local y con sus cuentas bloqueadas, mis padres cayeron en la realidad. El motel los echó a los 2 días por no pagar y mi mamá subió un video llorando, pero se notaba el cartel de "se renta por horas" detrás de ella. Intentaron vender el auto, que, oh sorpresa, estaba a nombre de mi abuelo y ahora era mío. El comprador los denunció por fraude cuando el señor Mendoza les envió una notificación. Descubrieron que sus tarjetas de crédito estaban al límite, gracias a sus años de gastos excesivos. Mi papá, por primera vez en su vida, tuvo que pedir trabajo, pero su reputación de flojo que nunca duraba en un empleo lo precedía. Terminaron en la casa de mi tía, pero a la semana los echó porque mi papá le robó dinero. Intentaron demandarme, pero el juez desestimó el caso en 5 minutos cuando el señor Mendoza presentó las grabaciones de ellos amenazándome y admitiendo que la casa nunca fue suya. Ahora viven en un cuarto rentado en una zona fea, con trabajos temporales, mi papá de ayudante de albañil y mi mamá lavando ropa ajena. Yo, por otro lado, vendí el local comercial, por una fortuna, y me mudé al departamento de la playa. Invertí en un negocio propio, mi abuelo estaría orgulloso. Nunca les volví a hablar, aunque mi mamá sigue mandando mensajes para ver cómo estoy, pero eliminé los mensajes. Actualización 2. Hace un mes, me crucé con mi papá en un semáforo. Iba demacrado, cargando bolsas del súper barato. Nos miramos. Él abrió la boca como para decir algo, pero yo solo sonreí,
subí el vidrio de mi carro nuevo y me fui. Fin.